Si no te dominas a ti mismo, serás dominado por cualquier cosa. Friedrich Nietzsche no creía en la suerte o el destino como factores decisivos para el éxito. Para él, el verdadero poder residía en la capacidad de un individuo para superar sus debilidades y moldear su propia vida. La mayoría de las personas son esclavas de sus propios impulsos. Ceden a la comodidad, al miedo, a la pereza. Quieren resultados extraordinarios, pero viven de forma común. Nietzsche veía esto como la gran tragedia de la humanidad, la falta de control sobre uno mismo. La disciplina no es solo un hábito, es una demostración de fuerza. Cuando eliges actuar a pesar de la dificultad, estás demostrando que no eres un mero producto del entorno, sino el arquitecto de tu destino. Nietzsche defendía que el poder no debía medirse por el dominio sobre los demás, sino por el dominio sobre uno mismo. Quien controla su propia mente, controla su propia vida. Si no puedes decir no a tus debilidades, entonces ya has perdido el juego. Pero si aprendes a imponer orden a tu propio caos, nada podrá detenerte. Esa es la diferencia entre aquellos a quienes Nietzsche llamaría fuertes y aquellos que él consideraría simplemente peligrosos. Parte del rebaño. El cambio parece simple en la teoría. Basta con decidir y actuar. Pero en la práctica es como intentar nadar contra una corriente invisible. Haces promesas, trazas planes, te llenas de motivación y, pocos días después, vuelves a los viejos hábitos. ¿Pero por qué? Nietzsche nos da una respuesta brutal. Tu mente ha sido programada para evitar el cambio. Tu cerebro prefiere lo que es conocido, predecible y cómodo. Funciona como una máquina de supervivencia y cualquier transformación representa un riesgo. Aunque tu vida actual esté lejos de lo que deseas, sigue siendo familiar. Y lo familiar siempre parece más seguro. Nietzsche lo llamaba la moral del rebaño. La mayoría de las personas no piensa por sí misma, no cuestiona, no se desafía. Siguen la corriente, hacen lo que todo el mundo hace, eligen siempre el camino más fácil. Si todos a tu alrededor procrastinan, se quejan de la vida, evitan la incomodidad y se conforman, es natural que seas arrastrado a esa misma mediocridad. Pero hay un problema. Quien sigue al rebaño nunca se vuelve grandioso. Nietzsche creía que la verdadera transformación solo ocurre cuando rompes esa programación mental y decides de una vez por todas que no serás como los demás. Necesitas entrenar tu mente para soportar la incomodidad del cambio. Necesitas entender que la resistencia inicial no es una señal para detenerse, sino una prueba para ver si mereces avanzar. El mundo está lleno de personas que dicen querer cambiar, pero que, en el fondo, no quieren pagar el precio de la transformación. Esperan un momento perfecto, una motivación constante, una solución mágica. Nietzsche despreciaba esa mentalidad. Él sabía que la única forma de cambio real es por la fuerza. La fuerza de voluntad, la fuerza de la disciplina, la fuerza de quien no acepta ser uno más. Entonces, si cambiar parece difícil, enhorabuena. Eso significa que estás en el camino correcto. Pero ahora, la cuestión es, ¿vas a seguir resistiendo o vas a romper finalmente esa cadena? La disciplina no es solo hacer lo que hay que hacer. Si fuera así, cualquier persona determinada por unos días ya tendría el éxito garantizado. ¿Pero por qué tan pocos logran mantener un nivel elevado de disciplina a largo plazo? Porque la mayoría aún ve la disciplina como un acto aislado, cuando en realidad es un compromiso continuo con una visión mayor de uno mismo. Nietzsche no creía en la idea de que la vida debería ser fácil o cómoda. Por el contrario, veía la lucha como parte esencial del crecimiento. Para él, la disciplina no era una carga, sino una prueba de fuerza, un refinamiento de la propia existencia. Él creía que aquellos que desean algo grandioso necesitan soportar el peso de su propia evolución. Y es aquí donde mucha gente falla. Esperan motivación. Creen que disciplina y motivación son la misma cosa. La motivación es un impulso momentáneo, frágil, que aparece y desaparece como una llama al viento. La disciplina, por otro lado, es la capacidad de continuar incluso cuando no tienes ganas. Disciplina es entender que cada pequeña acción,
Cada elección de levantarse temprano, de entrenar incluso cansado, de estudiar cuando nadie está mirando, está construyendo tu destino. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, una fuerza interna que impulsa a los más fuertes a buscar siempre algo mayor. Quien desarrolla disciplina está en realidad dominando esa fuerza, canalizándola para convertirse en alguien que no necesita incentivos externos para actuar. Por eso, tan pocos llegan a la cima, porque ser disciplinado no es solo seguir reglas o una rutina rígida. Es tener claridad sobre lo que quieres y no aceptar nada menos que es. Es saber que la incomodidad forma parte del camino. Y en lugar de evitarla, la enfrentas, porque entiendes que es el precio de la transformación. Nietzsche no veía la disciplina como un peso, sino como un privilegio de los fuertes. Si aún te ves como víctima de las circunstancias, estás lejos de entender el verdadero poder de la autodisciplina. Pero si ves cada día como una oportunidad para fortalecer tu mente y tu espíritu, entonces estarás comenzando a transitar el camino de los que realmente vencen. Nietzsche no creía en enemigos invisibles o fuerzas externas controlando tu vida. Para él, el mayor obstáculo entre tú y la vida que deseas no es el mundo, no son las circunstancias ni otras personas. Eres tú mismo. Nadie puede sabotearte mejor que tú. La pereza, la procrastinación y el miedo no son solo pequeñas molestias. Son fuerzas internas que, si no se controlan, destruirán cualquier posibilidad de crecimiento. El problema no es que no tienes tiempo, no tienes suerte o no tienes oportunidades. El problema es que, cuando llega la hora de actuar, tu mente intenta convencerte de que es mejor esperar. Nietzsche veía este comportamiento como un reflejo de la debilidad. Él creía que la vida pertenece a los que tienen el coraje de levantarse contra sí mismos, contra las excusas, contra la necesidad de comodidad. Y esta batalla no ocurre solo una vez, ocurre todos los días, en cada pequeña elección que haces. Pero además de las dificultades internas, también existe el mundo externo. Y el mundo no quiere que ganes. Las personas a tu alrededor pueden desanimarte, criticarte, intentar arrastrarte hacia abajo, no porque estés equivocado, sino porque tu crecimiento les incomoda. Si estás listo para desbloquear una fuerza mental que pocos poseen y quieres seguir profundizando en cómo forjar una voluntad inquebrantable inspirada en Nietzsche, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Así, no te perderás ninguna de nuestras próximas revelaciones sobre el verdadero poder de la mente. Únete a los pocos que se atreven a ser realmente fuertes. Cuando decides ser disciplinado, empiezas a exponer la falta de disciplina de los demás. Y eso los irrita. Además, vivimos rodeados de distracciones. Nietzsche, que ya criticaba la alienación de la sociedad en el siglo XIX, se horrorizaría con la realidad de hoy. Redes sociales robando tu atención, entretenimiento instantáneo viciando tu mente. Todo diseñado para mantenerte ocupado, pero improductivo. Es por eso que solo los disciplinados resisten. Porque ellos entienden que esta lucha es inevitable. Puedes elegir enfrentar tus dificultades de frente o pasar la vida siendo controlado por ellas. Nietzsche decía que solo existen dos tipos de personas: las que se dominan a sí mismas y las que son dominadas. ¿En qué grupo quieres estar? La grandeza no ocurre por casualidad. Nietzsche sabía que nadie se vuelve fuerte, disciplinado o excepcional de la noche a la mañana. La transformación no ocurre en un único momento de inspiración, sino en las elecciones silenciosas que haces todos los días. Cada pequeña decisión que tomas, levantarte temprano o dormir un poco más, estudiar o pasar horas en el celular, enfrentar un desafío o huir de él, está moldeando lo que te convertirás en el futuro. El problema es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de esto.
Creen que las grandes decisiones son las que cambian la vida, cuando en realidad es la acumulación de las pequeñas elecciones diarias lo que determina quién serás dentro de un año, 5 o 10. Nietzsche decía que, si quieres saber cómo será tu futuro, basta con mirar cómo estás viviendo hoy, porque cada acción o te fortalece o te debilita. No existe la neutralidad. O te estás volviendo más fuerte, más inteligente y más disciplinado, o te estás volviendo más débil, más perezoso y más distante de lo que quieres. ¿Y sabes lo más peligroso? Esas pequeñas decisiones parecen insignificantes en el momento. Piensas, solo hoy voy a saltarme el entrenamiento. No hay problema si procrastino un poco. Lo dejaré para empezar mañana. Pero el mañana se convierte en un ciclo infinito de aplazamientos. Nietzsche veía este comportamiento como una forma de autoengaño. Quien pospone el cambio hoy difícilmente tendrá la fuerza para empezar mañana. Por eso, él valoraba tanto la acción inmediata. Si quieres ser disciplinado, fuerte, alguien que se destaque, necesitas actuar ahora. No importa si el primer paso es pequeño. Lo que importa es que con cada elección estés caminando en la dirección correcta. Entonces, la pregunta para ti ahora es simple. ¿Qué estás eligiendo en este preciso momento? Muchos creen que la disciplina proviene de la motivación, del entusiasmo, de la pasión. Nietzsche veía más allá. El verdadero combustible de la disciplina no es solo el deseo, sino también el dolor. Si fuera fácil, todo el mundo tendría disciplina. Pero la verdad es que los momentos más transformadores de la vida surgen de la insatisfacción, del sufrimiento, de la frustración. Nietzsche decía que quien tiene un porqué lo suficientemente fuerte puede soportar casi cualquier cómo. Esto significa que si tu propósito es lo suficientemente fuerte, nada podrá detenerte. Pero si no sabes por qué estás luchando, cualquier dificultad será motivo para rendirte. Entonces, ahora, mírate a ti mismo. ¿Vas a seguir como estás, atrapado en los mismos hábitos, en los mismos ciclos, en la misma frustración? ¿O vas a hacer algo hoy, ahora, que cambie el rumbo de tu vida? La elección es tuya. Pero Nietzsche ya lo dejó claro. Solo los fuertes siguen adelante.